Mba'éichapa Charlo, mba'éichapa reiko, mba'éicha oiko ipy'arã hande. Hande sy mba'éicha oiko hesãi. No ipy'arã, muy bien, javy'a upéicha. Mba'éichapa iporãiterei, chembovy'ápea. Iporãitereívoi, ¿cierto? Mba'éichapa enterovetéa. Mba'éichapa No vas a ir. Estoy perdido. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Ñande libro guaraní yaipyruta cuando. Ñande Aranduka guaraní. Ñande Aranduka. Aranduka es libro. Aranduka guaraní, Towe 19. Página 19. Ya. Profe, Sí, te escucho. ¿Cómo que ejercicio si acabamos de entrar? Vaya pa Franco. No, te dije bien que no quería salir que la Mi hija, vos estás en clase. ¿Cuántas horas? Ya. Paishapa. Y por de Zaira. Y para el terei. Ah, ya voy a pues no. Ya voy a. Ma va pa oñanima o leo. O moñi. Y por de Bacharico Joaquín. Por ahí. Y por ave. Ya voy a. Ma va pa o moñi. Ma va o moñi esta ñandebe guarani este peñaner en viapo. Shia muñe. Allá en Dumi. Ya en Dumi. Yehai, Jecopegua. Muy. Ortografía. Tai, Tushaba, Seporu. Uso de mayúscula. Muy bien. Peja la ñanera en viapona en este día. Ya hay cuata. Va ella pa oyehai jecopegua. Ani hanguaisha ya vu. Tai tushaba yepuru. Umia ñande ya es supe España ni M ya es supe mayúscula. Uso de mayúscula. Porque ave igual anime ya y purula tai mi shiva hatai tushabeba. Ya y puru ya no hay jamás ñandera pisha rupi. Nombre de persona, nombre de país, nombre de ciudad. Así como usamos en español, también usamos en guaraní, pero su nombre nomás cambia. Tai tushaba yepuru, upeajina mayúscula. Muy bien. En el 1, ¿qué me dice Charlotte? Por favor, ¿puedes leer en guaraní? Amoñe, che, en Boejara vive. En español. Leo con mi profe. Muy bien, gracias Charlotte. Dice, Tai tushaba yepuru, uso de mayúscula. Eso es muy importante también en la clase de guaraní, atender cuando usamos mayúscula y cuando usamos minúscula. Eso es lo que hoy vamos a aprender. ¿Qué me dice allí en... ¿Y cómo era Charlotte? ¿A dónde, profe? Está ahí tu ya en el 1 siempre. ¿Página? Profe, ¿qué página?
Uso de mayúscula. 19. Se escribe con inicial mayúscula cuando empezamos a escribir con sustantivos o nombres propios y después del punto. Muy bien. Gracias, Charlotte. Igualito que el uso de la mayúscula en español es en guaraní también. Fíjense cómo igualito es. Dice, se escribe al inicial, con inicial mayúscula, cuando comenzamos un texto, cuando comenzamos a escribir. Y cuando es sustantivo o sustantivo propio tiene que ser, o nombres propios, o después de un punto. También se escribe con letra mayúscula en guaraní. Cuando es nombre de persona, ya sabemos luego que tenemos que escribir con letra mayúscula. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuándo debo usar mayúscula en guaraní? Cuando Comienza. persona, Nombre de persona, nombre de país. de un punto. Muy bien, después de un punto, Joel. Gracias, Joel. Muy bien. Después de un punto también usamos mayúscula. Sí, al iniciar también. Bien. Bien. Uno solito, quiero escucharle a un alumno solito y vamos a prestar nuestro yahendupo ratamba echa para ir ya pues sacata las enviapores. Yahendumina ma balashe. Vaya era Giovanni. Yahendumi Giovanni nerembiapo. Araka ella y puruana la taitu shaba. ¿En dónde, profe? En el 1. Estamos todavía en el 1. ¿Cuándo tenemos que usar letra mayúscula en guaraní? ¿Cuándo? ¿Cuándo es nombre de persona o cuándo es inicio? ¿Solamente? Sí. ¿Alguien le puede aportar cuándo más usamos guaraní mayúscula? Después de un punto, te olvidaste, Giovanni. Después de un punto hay que usar letra mayúscula. Cuando iniciamos un texto y cuando es nombre propio de país o nombre propio de ciudad o nombre propio de algún animal. Por ejemplo, si yo le llamo a mi mascota, le llamo Ruby. Entonces Ruby le tengo que escribir con letra mayúscula porque es el nombre propio. Si mi mascota es un perro, no le puedo escribir perro en mayúscula porque ese es común. Pero si yo le nombro como mascota y le llamo Rubí o Ruby o lo que sea, entonces sí, eso, su nombre propio, entonces sí le escribo con letra mayúscula. ¿Está bien? Tienen que recordar siempre eso porque coincide cuando es en español y cuando es en guaraní. Te escucho, Franco. El nombre propio de mi perro es Aramí. Y bueno, ¿y Aramí con qué letra le vas a escribir? Aramí algo con mayúscula. Bien, muy bien. Bien. Y bebé. Ok. Bien. Vamos a pasar al ejercicio 2. Vale, toma. Vamos a escucharle un poco a ver a Victoria. Pero era Pablo. Bueno, Acá en La P. sí, pues tiene que ser la A. en guaraní. Sí. Ajaí pona coa ñe yo ayu. Sí. ¿En español? Exactamente estas oraciones. Bien. Perú, Jera, Pablo. Fíjense, allí en el ejercicio, si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta que no está muy bien escrito. ¿Por qué? Falta escribir con mayúscula. ¿Cuál? Porque ¿dónde empieza, profe? Pablo y al empezar She.
Bien, muy bien, Dylan. Muy bien, Joel. Porque hay 2 faltas ortográficas allí. Y ustedes ya diferenciaron cuáles son. Escriban muy bien. Porque ese es el trabajo de ustedes, escribir bien. Sí. No, la segunda no es así. La segunda es grande, así como comunicación. Ya terminé, profe. Vamos a escuchar tu trabajo, los que tú escribiste bien nomás. ¿Y qué palabra escribiste bien, Joel? En el donde dice Cherujera, en el primero la C y en Y así el fue Pablo normal. la P. Sí, Pablo muy tendría que bien. hacer- A ver, creo que Pablo tenés que silenciar tu micrófono, papi. Pablo. Bien, ok. Seguimos. Joel, en el segundo ejercicio. En el segundo es para Guaripe, en la P. Sí, Tiene que haber una mayúscula. Y en el Jacinto o Yahweh, Jeta, además en el Oyagua. no, ahí no. ¿Por qué Oyowa? ¿Por qué va a ser Oyowa? Porque esa palabra dice Oyowa. Oyowa es comprar, Joel. Hay otro error. Jacinto, profe, con mayúscula. Bien, Jacinto con letra mayúscula. Porque Jacinto, ¿qué es Jacinto? No, Es un nombre. Nombre de persona. Muy bien, correcto. Bien. Dylan, ¿ya terminaste tu trabajo? Sí, profe. Vamos a escucharte en el 2, toditito, los 3. Todo lo que vos hiciste bien, las correcciones nomás, ¿sí? Bueno, Cerú, Jera, Pablo. C hice con mayúscula. Y Pablo también. Bien, Después, con Ero, Rojota, para Guari, P, con Ero, la K mayúscula. Y para Guari, la P bien. mayúscula. La primera P mayúscula, ok. Después, Y Jacinto, Oyowa, Z, Bae, GE. Jacinto, la J mayúscula bien, y eso. bien. Dylan, ¿por qué escribiste Jacinto con letra mayúscula? Porque es nombre de persona. Bien. ¿Por qué escribiste Paraguaripe con mayúscula? Nombre de ciudad. Bien. Y en el primero, She, ¿por qué escribiste con mayúscula? Porque cuando inicia la oración tiene que ser con mayúscula. Muy bien, perfecto, Dylan. Correcto. Muy bien. Eso no olviden, nunca olviden eso, ¿sí? Ok, ¿quién más hizo ya? A ver, te escucho, Castillo. Yo te leo. Bueno, profe. El primero. Cherujera, Pablo. Ujú. ¿Qué hiciste en mayúscula allí? La C de She y Pablo. De Bien. la P. Sí. Co, Eno, Ro, Termina. J, Paraguaripe. Ujú. Paraguaripe. ¿Qué letra usaste allí? La Co usé como mayúscula. Sí.
Y la para Guaripe, como la P. Muy bien. La primera P. También. La primera P. primera P Ok. también. Jacinto Oyowa Getamba ba G ¿Qué hiciste? en letra mayúscula hice Jacinto. La J. Bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Era O. Oyowajetamba eje. Allí dice que compró algo, bocaditos dulces, seguramente torta, bolo, bollo, bombones, lo que sea, ¿verdad? Getamba eje. Oyowa Jacinto. Muy bien. Ok. Vamos a escucharte, a ver quién era que me pidió, creo que Rondelli. Decime las correcciones que hiciste, Rondelli, en el 2. Redujera Pablo. Puse en mayúscula la C de Che y la P mayúscula de Pablo. Bien. Con J Pauaipe. Ujú. Puse en mayúscula la K de Co y puse en mayúscula la P Pauaipe. Para Y Guaripe. La primera E. P, ¿verdad? ¿La primera P o la segunda P? La primera. Ok, perfecto. Después. Y en la E le puse el acento. Sí. Ok. Después, en el Jacinto. Acá está. Jacinto Acá ya yo. o Oyowa. Oyowa Geta ba E. Primero puse la J en mayúscula. Sí. Muy bien. Está. Muy bien. Nombre de persona, animal o país o cosa se debe poner en mayúscula. Muy bien. Perfecto. Y cuando comenzamos un escrito también. Ok. Y después de un punto. Termine con un punto. Sí. Nunca hay que olvidar eso, porque se usa la mismísima forma, se usa en español y se usa también en guaraní. Ok. Se entendió perfectamente esto, ¿verdad? Yo creo que Sí, es muy profe. fácil para ustedes porque ya estábamos manejando esto también en castellano, en español. Ok. Bien. El 3. A ver. Yo ya hice ya. El 3. Bueno, pero ¿me va a leer en guaraní? Sí. Sí, te escucho, Franco. Bueno, pinté la letra T, la C y la K. Dice. Profe, yo también ya hice todo. ¿Cuál hiciste todo, Vania? Yo todavía de los ejercicios, profe. Del perro. Ah, ya, del ejercicio 3. ¿Sí? Sí. Voy a Ok. decir. Vamos a escucharle primero a Dylan y después a ti, Vania, ¿ok? Léeme con lo que nos pide en el ejercicio 3, Dylan. Ambos a Bueno, profe. Ambos Saí, Umi, Tai, Tuishaba, Pinto, las letras mayúsculas. Bien. De Caraí, pinté la K, de She, la C y de Atero, la T. Muy bien. Muy buena. Ya en Vania, Nerembia Po. Bueno, profe, pinté en azul la T, después la C y después la K. Bien, muy bien. Perfecto. Profe, yo también ya terminé todo. Vamos a escucharte, Luciano. Caraí, Tero, Gel. Eso es, muy bien. Pinto las letras mayúsculas, dice. Bien. Ok. Sí, te escucho, Horacio. Profe. Te escucho, Horacio.
leche, pinte verde. Ujú. El letero, pinte. El acá de caray, pinte. Sí, muy bien. Porque solo letras nos piden, no nos pide palabras. Solo letra. Ok. ¿Alguien más ya tiene? Te escucho, Gabriela. Gabriela y Zaira. Yo pinté la cara I, la K, G, la C, 0, la T. Bien. Zaira. Ambos umita y tuishaba, pinto las letras mayúsculas. Pinté de tero la T, la cara I, la K, la G, la C. Muy bien. Perfecto. Gracias, ¿Alguien, profe. ¿alguien más? Charlotte. Ok, te escucho. Yo pinté la K de Caraí, la T de Tero y la C de G. Muy bien. Jala yaguana de pintai. No, No de pintai porque pegan de ir y ñandeña pinta janguaje inte letra. Ta y coherente. Ta y tu shabante ña pintana. Muy bien. no, Muy bueno. Yagua. Ujú. Muy bien. Yagua, ¿qué es? Perro. Perro. Pero Yagua. en español. Sí. Ja, algunas veces catuño mi ñane iruje y ñande. Ani nande yagua. Ije. Cuando Ya terminé el 4. No seas chismoso. exactamente, cuando somos un poco chismositos o chismosita. Hasta yagua indereje, hasta yagua indereje mamá me hasta ay ñane morrenega asumia alleva. Ya en Horacio, pe. Ya en Horacio. Yo tengo un perro en mi casa y tres maracayas. A la pinta. Vos apuya hoy. Yo tengo dos problemas. Bueno, tengo muchos problemas. Bueno, Yo tengo gatos, ya. perro y pues, patio. Bueno, ok. Vamos a escucharte, Franco. ¿Está en el 4? No, te escucho en el 4. El miñan de Guaranime. Ya en duda, upei, ñan de la picha. Franco, pero upei, ya tendeta. No, Bueno, que lean guaraní. Bueno, ahí, árate. Ajá, Gérate. Fíjate. Bien. En Escribo. español es su nombre propio. Sí, muy bien. El nombre propio. ¿Cómo vas a decir? Seguí leyendo. Yo el primero terminé. Bueno, abajo yo debo poner el nombre de mi perro ahí o qué debo poner ahí. ¿Y qué te pide allí, Franco? Fíjate bien lo que te dice. Escribo Su nombre propio. bien. Su nombre propio. ¿Y del nombre propio de quién vas a escribir? De un perro. Exacto. Yagua, Yagua. De tu perro está hablando. Va, ella ya completada, pea. Voy a dejar así llame ya, profe. Vamos a escucharte, Castillo. Ya en Duta Castillo, ve a Upey Dylan, ve Vania, ve. Los dos hice, pero, Ok. pero el último no sé. ¿Hasta dónde hiciste? Nomás lee. Bueno, Sheya Wape Lusa Oke Casape. Jógape. Sheti Ogape. Shetia Esa era la de tía. ¿Cómo se llama tu tía? Cualquier nombre de persona nomás le puede poner. Profe, Sí. Francisca. Ok. ¿qué se llama? Oyupi.
Oyupi. ¿Cómo se llama el animal ese en guaraní? Yo sé, caballo se llama. Bien. Oyupi caballo ari. Ari. Bien. Vamos a escucharte, Dylan, para que mientras complete su trabajo, Castillo. Bueno, profe. Seyawa, pipi, oke, jogape. Chetia, sele, oyupi, caballo, ari. Caray, tandi, güeru, jeta, sandia. Muy bien. Vania, te escucho. Ok, profe. Ya gente no le envía po. Seyawa, te Chetia, la Che. Caray, Tani. Profe. No terminaste, Vania. Vania, no terminaste. Espérame un ratito. Espéreme un ratito, le voy a hacer una aclaración a Vania. Dice, no terminaste vos de completar tu ejercicio leyendo. Dice, Sheyawa, tenés que poner el nombre propio de tu perro. Sheyawa Pirulín, la jeraya. Sheyawa Pirulín, oke, jogape. Shetia, Ana, oyupi, caballo, ari. Hay que leer esa parte. Caraí, Tani, Oweru, Geta, Sandía. ¿Sí? Te escucho. Ok. Vamos a escucharte, Horacio. En el de perro se pone el nombre de tu perro cualquiera que lo inventes. Claro, porque tiene que ser nombre propio de tu perro. Nombre propio del perro que, aunque vos no tengas perro, ponerle un nombre. ¿Te escucho? Profe, ¿Te escucho? ¿puedo leer, profe? Sí, mi amor, puedes leer. Ok. Sheyawa, Oto, ok. Irogape. Jógape. Jogape. Shetia, Elsa, O, Yupi, Caballo, Ari. Bien. Caray, Calo, Ogüeru, Jeta, Sandía. Muy bien. Perfecto. Profe, ¿te puedo leer? Sí, léeme, Victoria. Y después Franco. Poni, Oke, Ogape. Setia, Amelia, Oyupi, Caballo, Ari. Caray, Bruno, Ogüeru, Jeta, Sandía. Muy bien. Franco, ya el último. Franco y después creo que Pablo. Ahora te escucho, Franco. Seyawa, Arani, Okepe. Setia, Ojupi, Ari. Caray, Sandía, Ogüeru, Jeta. Mami, Franco, escúchame un ratito, por favor. Franco, no estuviste atento a la lectura que daban tus compañeros. Dice, tenés que leer, papi, el dibujito que pone allí. Por ejemplo, Sheyawa, Pirulito, o que jogape. Shetia, Ana, Oyupi, Caballo, Ari. Hay que leer esa imagen. Hay que pronunciar Oyupi, Caballo, Ari. Y después, Caray, Tito, Oweru, Jeta, Sandía. Hay que leer, hay que completar, porque si vos me decís nomás Sheyawa, ¿o qué? No completaste, papi, ¿sí? Seguimos. Castillo, decime tu trabajo y después Horacio. profe, te quiero leer. Bueno, profe. Y Sí. después yo, profe. Muy bien. Caray, sele, ogüeru, jeta, sandía, sandía. Sandía. Muy bien. Muy bien. Te escucho. Creo que Zaira dijo que quería leer, luego Rondelli. Horacio también. Y luego yo. Bien. Sheyawa, Edi,
oke, ogape, Jógape. chetia, Marta, oyupi, caballo, ari, caray, Darío, ogueru, jeta, sandía. Muy bien, perfecto. Ahí pone. Ñahendu Rondelli. Te leo, profe. Sheyawa, Jeramak, Oke, Jogape, Shetia, Perla, Oyupi, Caballo, Ari, Caray, José, Oweru. Oeu, Sandía. Muy bien. Ahí pone. Profe, ¿puedo leer? Horacio. Y después, no sé, a ver, ¿quién Yo. quería? Ok. Yo, profe. Ñahendu. Ñan- Sheyawa, obvio que Jogape, Shetia, Ada, Oyupi. Oyupi, Caballo, Ari, Caray, Tito, Oguero, Jeta, Sandía. Ahí pone. Ñahendu anga Horacio, ve. Jaupe y Jazmín, ve. Tu micrófono, papi. Horacio. Sheyawa, Obi, ok. Ya leíste, cierto, cierto. Vamos a escucharle a Jazmín y luego vamos a escucharle a Luciano si tenemos tiempo. Sheyawa, Tobi, Oke, Ogape, Chetia, Nancy, Oyupi, Caballo, Ari, Caray, Pablo, Oeru, Jeta, Sandía. Muy bien, ahí pone. Ñahendu anga Luciano, ve. Jaupe Ñahendu ta Gabriela, ve. Profe, ¿en cuál te leo? En el último, el 4. Sheyawa, Mía, Oke, Casape, Jógape. Chetia, Raquel, Yupi, Caballo, Ari, Cara y Sandía, Yeru, Eta. ¿Quién es el caraí que trajo? ¿Cómo se llama el señor que trajo la sandía? Y Luciano, cuando lees, ahí, por ejemplo, Sheyawa, Rocco, Oque, no es casa, Jógape. Jógape, porque casa es español, ¿sí? Pablo, te escucho. Sheyawa, Rufo, Oke, Ogape. Tía, María, Oyupi, Caballo, Ari. Galo, Oweru. Ogueru, Jeta, Sandía. Bien, caraí, caló, Oweru, está sandía. Pablo, te quiero decir, cuando decís Jógape, vos dijiste Ógape. Y la H en guaraní se pronuncia como J, ¿sí? Jógape. Bien. Otro que quiera leer. No, profe. A ver, te escucho. Gabriela tenías que leer y luego Charlotte. Dale rapidito, Gabriela. Sheyawa, Tobi, Oke, Jógape. Jógape. Ogape, Chetia, Mel, Oyupi, Caballo, Ari, Caray, José, Ogueru, Jeta, Sandía. Ahí pone. Ya en Duco van a Charlotte. ¿Ves?
Seyawa, Tony, Oke, Jogape. Setia, Karina, Oyupi, Ari, Caballo. Oyupi, Caballo, Ari, Bien. Carayi, Calo, Owera, Geta. Owera. Geta, Sandía. Hoy pona interés y voy a añadir envía por este día. Bueno, con APB, Hoputañan de 4 minutos, ya respira y mi jamás ya Yuma, ya estudia, veo. Vida social. Ya continúa, Tañaner envía po. Ya yo ya llegué, bebé. Hasta luego, peaje dice, ya yo ya llegué, bebé. Hasta luego. Ok. Chao, profe. Chao.